Bien, hoy vamos a empezar el segundo capítulo de la masonería en España en el siglo XIX. Si el otro día empezábamos con esa masonería francesa, napoleónica, que se instauró, al menos temporalmente, solo por poco tiempo durante la invasión francesa de Napoleón, hoy vamos a continuar con las Cortes de Cádiz, que será el segundo capítulo de este siglo XIX. Iremos avanzando poco a poco porque el siglo XIX da mucho de sí. Pues bien, la presencia masónica fue patente en las Cortes de Cádiz, de las que formaban parte renombrados masones, como Agustín de Argüelles o Antonio Alcalá Galiano. Son palabras estas de un libro, La verdadera historia de los masones, de Jorge Blache y Santiago Río. El segundo, al menos, consta que es masón. Es un libro del año 2006. Es una afirmación, por otra parte, bastante común entre los mismos masones y entre los historiadores. Hubo masones en las Cortes de Cádiz. Hubo muchos masones en las Cortes de Cádiz, como veremos. Y, por otra parte, la calidad de estos masones era importante en la medida de que fueron de los más influyentes en lo que fue la creación de la Constitución de 1812. Es decir, había muchos, eran influyentes y trabajaron de valiente por la transformación de España según los nuevos criterios. Por lo tanto, el testimonio sobre este particular creo que no ofrece ninguna duda por parte de los historiadores. No cabe duda de que esta Asamblea Constituyente, las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, constitucionalizó el liberalismo y connaturalizó en España por primera vez aquel trilema famoso de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Es la Constitución de Cádiz la que da cabida por primera vez a toda esta forma de pensar, a esta ideología en España. Lo que no pudo instaurarse por la fuerza de la invasión napoleónica, podemos decir en verdad, sin ninguna duda, que se legitimó y aceptó dócilmente gracias a la Constitución de Cádiz. Es verdad que no logró la plenitud de sus propósitos desde el principio. Hubo altibajos, tenía que volver Fernando VII, después vendría el trienio liberal, que sería otro momento de apogeo de esta forma de pensar. Es decir, habría altibajos, pero acabaría imponiéndose, por decirlo así, toda esa forma de pensar que venía ya de los enciclopedistas, de la Ilustración, de los pensadores políticos franceses, que no nos engañemos, en número abundante eran masones, y que traían ese concepto que se va a imponer con el tiempo de la soberanía del pueblo. Con ese ideario entró en el escenario de finales del siglo XVIII la masonería en la política, y seguiría todo el siglo XIX haciéndose presente en los escenarios principales de la política internacional. Allí estaría la masonería siempre presente, influyendo con todo ese ideario, en la independencia de las 13 colonias americanas, evidentemente en la Revolución Francesa, en la independencia hispanoamericana, y con las tropas francesas, como hemos visto, invasoras en España. Una vez se introdujo en España por las Cortes de Cádiz, podemos decir en verdad que ya no abandonó España jamás. Unas veces de forma más latente, como decimos, disimuladamente, porque lo exigían las circunstancias. Pero ya en el siglo XIX se hizo patente de forma desvergonzada y llevó a cabo el propósito de acabar con el orden tradicional de la monarquía española. Etapas de esta labor de construcción política, social y religiosa, fueron, por ejemplo, en primer lugar las Cortes de Cádiz, pero después el trienio liberal de 1820 a 1823, y después el reinado de Isabel II, en el cual
si bien la masonería pues en algunos momentos no fue aceptada plenamente, sí que pudo sobrevivir con toda tranquilidad y desenvolverse en los ámbitos más altos de la nación. Y finalmente, y de forma ya esplendorosa y decidida, entrando en las instituciones y en la historia de España para quedarse, en la Revolución de 1868, con la Primera República, con el sexenio liberal. Todo esto lo iremos viendo en sucesivos capítulos, si Dios quiere. Vamos ahora con los orígenes de estas Cortes de Cádiz que nos toca tratar hoy. El vacío de poder que se había originado con la salida del rey legítimo de España, de Fernando VII, desencadenó un proceso mediante el cual acabarían asumiendo, por decirlo así, las instancias del poder, unas instituciones que podríamos decir que eran inéditas del todo, que serían las juntas, ¿no? Surgidas, por decirlo así, del pueblo, de la base, surgidas de abajo hacia arriba y capaces de satisfacer las aspiraciones populares, esas aspiraciones populares que se habían manifestado en la resistencia contra el invasor, pero que se habían visto tremendamente defraudadas por la actitud contemporizadora de las autoridades españolas con respecto a los franceses invasores. El pueblo tuvo que hacerse cargo, por decirlo así, de la situación, desde abajo hacia arriba, las juntas provinciales primero. El proceso comenzó con el nombramiento, es verdad, de una junta de gobierno por el mismo rey Fernando VII cuando marcha a Bayona. Dicha junta estaba presidido por su tío, por el infante don Antonio, y en ella quedaba depositada en aquella junta la soberanía nacional. Pero ni esta junta ni el Consejo de Castilla, que eran las instancias fundamentales de poder en aquel momento, estuvieron a la altura de las circunstancias. Y tampoco las autoridades provinciales, que se mostraron más bien contemporizadoras, no decididas a encabezar el levantamiento contra las tropas de ocupación, que fue cosa de individuos concretos apoyados por la masa de la gente. De esta manera se fue produciendo, podríamos decir, una especie de deslizamiento de la soberanía desde las instancias superiores hasta la base, que asumió verdaderamente la responsabilidad de la creación de las juntas para hacer frente al invasor. A posteriori, un segundo paso supondría la coordinación de estas juntas, ¿no?, mediante la creación de la Junta Central, que coordinase de alguna manera el esfuerzo bélico, que mantuviese la conciencia de la unidad nacional en aquellos momentos de crisis, y así se creó la Junta Suprema Central Gubernativa de España y de Indias, y se instaló en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808. Componían esta junta 35 miembros, y su presidente era el conde de Floridablanca. Yo pongo aquí 3 puntos al lado de él. Ya sabéis que 3 puntos es un indicativo de la pertenencia a la masonería, ¿no? Los hermanos 3 puntos. Pues el conde de Floridablanca, masón, fue el primer presidente. Pero el elemento más destacado de aquella junta sin duda fue Jovellano. 3 puntos también, masón también. Ya vemos cómo van tomando posiciones, en aquellas circunstancias también, en el poder supletorio, por decirlo así, que venía de alguna manera a controlar, pues, el gobierno de España. De la España que quedaba libre, evidentemente, porque España, vamos a decirlo, se había levantado, el pueblo se había levantado, en efecto, contra los franceses, que aún no habían desaparecido del escenario. Aunque se ha querido transmitir que en esta Junta y después en las Cortes de Cádiz estaban representadas todas las sensibilidades políticas, en su mayor parte, no hay que dudarlo, sus miembros eran partidarios de las reformas para regenerar el país según los modelos liberales, como así se demostraría después en las Cortes de Cádiz. Existían 2 modelos, por decirlo así, liberales los dos, el inglés, más moderado, y el francés, más revolucionario, y este último es el que se impuso aquí en España.
no cabe ninguna duda. A veces ha dicho, bueno, pero si había muchos, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz había muchos sacerdotes, no podía ser que tuviese tanta influencia la masonería o el liberalismo, ¿no? Muchos de esos sacerdotes ya estaban contaminados, ¿eh?, por las ideas liberales, no hay que dudarlo. Es decir, un Joaquín Lorenzo de Villanueva, por ejemplo, ¿eh?, o un José Espiga, que era canónigo de la Catedral de Lérida, no digamos de Muñoz Torrero, uno de los grandes liberales, de los más activos en las Cortes de Cádiz. Eran sacerdotes, ¿eh?, y algunos de ellos también masones. Habían sido conquistados para las ideas nuevas. Pues bien, todo esto atrajo la mirada vigilante, en parte del pueblo, que ya sabemos cómo se las gastaba, el pueblo español, cómo recibía las ideas franceses, lo sabemos perfectamente, ¿no? Y después las instituciones del antiguo régimen miraron todo esto en principio con sospecha, ¿no? No hay que olvidar que el pueblo es aquel pueblo que se levantó en armas contra Napoleón y contra las ideas ilustradas, ¿eh?, y que la deriva liberal con sus ideas solo había permeado muy ligeramente, y no desde luego en las clases humildes, sino en todo caso en los estratos intelectuales y elitistas, y no tampoco en su mayoría. No en vano, Jovellanos se vio obligado a salir en defensa de la Junta, ¿eh? ¿Por qué? Porque había sospechas sobre ella, el pueblo la miraba con desconfianza, ¿eh? Y publica Jovellanos una memoria en defensa de la Junta Central, ¿eh? Tiene que defenderla. Esta Junta Central nació de la unión de las diversas juntas provinciales. Pues bien, se constituyó en 1808, después el Consejo de Regencia en 1810 y en 1812 la Regencia del Reino. Bien, en 1810 se reunieron los diputados por primera vez. Después de año y medio firmaron la aprobación de la Constitución. Los debates durante este tiempo indudablemente fueron enconados e intensos. Salió a relucir la doctrina, la filosofía jurídica, la historia política, ahora bajo el influjo del justnaturalismo, y estamos hablando aquí de un justnaturalismo que no es el clásico, sino que es el moderno, el racionalista, el que ha nacido en el siglo XVII con Hugo Grocio. Es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque cuando hablamos de justnaturalismo podría llevarnos a un error. La diferencia entre el clásico y el moderno estriba en el énfasis que cada uno de ellos pone en la noción de ley natural o en el derecho subjetivo, respectivamente. Y este va a ser el problema, ¿no? Ese subjetivismo, que va a introducirse, por decirlo así, también en el derecho. Así, mientras las doctrinas justnaturalistas modernas se desarrollan y articulan fundamentalmente a partir de la noción de derecho natural, como facultad moral, las teorías clásicas lo hacían desde la noción de ley natural. Los filósofos del derecho natural, por ejemplo, se preguntaban ¿cuál es el origen de la sociedad? Y respondían el estado natural y el contrato social. Aquí ya vemos a Rousseau. Es decir, que la sociedad ya no se constituye para los defensores de este justnaturalismo por ser un orden natural creado por Dios, sino que, por decirlo así, configura un orden artificial, plasmado simplemente por los hombres, ¿no? Y este es el error, ¿no?, que viene a contaminar, pues, desde un principio las ideas de Cádiz. Bien. Decía que los debates fueron enconados, pero cuidado, por prudencia política, los liberales concedieron aspectos que iban de la mano de lo que ellos consideraban la intolerancia, ¿no?, la intolerancia o el oscurantismo que existía en España, ¿no?, y tan denostado por ellos. Por ejemplo, el reconocimiento de la religión católica como única y oficial en España. Esto tenían que admitirlo, contra esto no podían luchar.
porque no podían herir el sentimiento religioso tradicional del pueblo español, pero lograron muchos avances fundamentales, está claro, ¿no? Y sentaron las bases del liberalismo futuro. La masonería y el liberalismo trabajaron unidos, ¿no? Con firmeza en la elaboración de esta Carta Magna de 1812 llamada Constitución de Cádiz, caracterizándola como una verdadera constitución nacional, liberal y revolucionaria. Por lo tanto, las Cortes de Cádiz no siguieron, fijaros, la senda constitucional inglesa, que era más moderada, sino la que habían trazado los revolucionarios franceses en 1791 en su Constitución. Esto fue un fracaso parcial de los liberales más moderados, de ideas inglesas como Argüelles, ¿no?, que invitaban a una mayor templanza o moderación. La masonería francesa ganó la partida e impuso su modelo constitucional. Y así se volvió cada día más revolucionaria, más radical, más liberal, más masónica, podríamos decir. Era un pulso entre yorquinos y escoceses. Es una expresión que después tuvo fortuna sobre todo en México, ¿no? Al diferenciar no solo los dos ritos dominantes, ¿no?, sino dos posicionamientos políticos liberales ambos, pero de diferente intensidad, podríamos decir. De los escoceses, de los más liberales, era representante sobre todo el conde de Toreno, defensor ferviente de las ideas del estado de la naturaleza, del pacto social, de los derechos naturales, de las teorías de los frenos y de los equilibrios, todo esto que vendría. Entre los aportes masónicos de la Constitución de Cádiz está lo que se llamó los derechos fundamentales, tanto civiles como políticos. Estos derechos, conocidos también como los derechos humanos, tuvieron como sustento la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es decir, la libertad, la igualdad y la fraternidad como pendón de la Revolución Francesa, de la República. El resultado de los debates constituyentes, por lo tanto, lo vemos claro, obedeció casi en su totalidad al ideario liberal y al pensamiento revolucionario francés. Las conexiones entre el texto de Cádiz y la Constitución francesa de 1791 son flagrantes, tanto es así que el padre Vélez, en su Apología del Altar y del Trono, en 1818, ya hablaremos del padre Vélez, le dedicaremos un tema a él y a otros luchadores contra las ideas francesas, ¿no? Pues el padre Vélez no dudó en calificar pues, la Constitución de Cádiz como una copia burda de la francesa. Es verdad que los liberales intentaron disimular los rasgos francófilos del texto, sin conseguirlo, desde luego, pero era hija de la Constitución que había emanado de la Revolución Francesa. Es decir, que los cañones que defendían la patria y su identidad, España, no habían cesado, y los próceres de Cádiz ya se habían rendido al enemigo. No obstante, la resistencia de la España tradicional contra la masonería, contra el modelo francés, no desaparecería de la noche a la mañana. Casi al finalizar la aprobación de la Carta Gaditana, los conservadores se organizaron para exigir una prohibición de la masonería, de la francmasonería en España y sus reinos, habida cuenta de que el rito escocés venía tomando tanto ímpetu. Y una real cédula, fechada en Cádiz el 19 de enero de 1812, confirmaba aquel decreto real de 1751, que había proclamado Fernando VI en aquel entonces, condenando la masonería. Era una condena que de momento tuvo poca incidencia hasta la vuelta, eso sí, de Fernando VI, que entonces, por decirlo así, volvió a implementar esta posición antimasónica. Pero no hay que ignorar que la ruptura había sido patente, ¿no? Es decir, el artículo 2 de la Constitución decía: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Un ataque
claro contra el rey y la familia real. El artículo 3, la soberanía reside esencialmente en la nación. Es decir, que el rey aparece como un mero órgano ejecutivo, sobre el que se desconfía hasta el punto de mencionarse expresamente cuáles habían de ser sus limitaciones, ¿no? Como es lógico, la nueva Constitución trataba al rey de una forma descaradamente hostil, ¿eh? Más que equilibrio de poderes, el texto parecía un levantamiento de parapetos para aislar al monarca. No en vano, el monarca cuando vuelve se pone manos a la obra y acaba con la Constitución de Cádiz, ¿no? No tuvo más recorrido, de momento, la Constitución de Cádiz, ¿eh? Pero ella fue la forja de un nuevo modelo que pretende vivir bajo un orden jurídico constitucional, ¿eh? Este grupo de hombres fue conformado por liberales y masones, que se identificaron ellos mismos como constitucionalistas, ¿eh? Por lo tanto, este preámbulo, que duraría poco, sirvió para impulsar y para reforzar también, y esto es muy importante, los ideales de independencia de los reinos de ultramar, de las provincias de ultramar frente a la metrópoli. Sería el punto de inflexión para dar garantías de que la independencia de América iba a ser una realidad en poco tiempo. Repasemos un poco masones en las Cortes de Cádiz. El conde de Toreno, Agustín Argüelles, José María Calatrava, Isidoro Antillón, el sacerdote Diego Muñoz Torrero, del que antes hablábamos, Francisco Martínez de la Rosa, Juan Romero Alpuente, el poeta Manuel José Quintana, Antonio Porcela, Alcalá Galiano, Juan Nicasio Gallego, Francisco Fernández Golfín. Podríamos hacer una lista larguísima, esta no es exhaustiva. No digamos de los americanos, los americanos, que fueron una representación importante, tuvieron también, por decirlo así, mucho representante masón, ¿eh? Había mucho hijo de la viuda entre ellos, y doy unos cuantos nombres solo. Mejía Lequerica, que fue de los más activos, el conde de Puñonrostro, el sacerdote Ramos Arizpe, José María Couto, José Francisco Morejón de León, Manuel Rodrigo, Domingo Caicedo, Morales Duárez, José Joaquín de Olmedo Maruri, José Javier Leandro Baquijano, Carrillo de Córdoba, Ramón Olaguer Feliu y muchos más. No es exhaustiva, vuelvo a decirlo. Adolfo de Castro nos cuenta que a partir de 1812, en efecto, fue adquiriendo cada vez más importancia la masonería en Cádiz, ¿eh? Y que la ciudad contaba al principio con pocos afiliados, pero de mucha importancia e influencia, decía él. Eran frecuentes las alusiones a la masonería en la prensa, como el Diario Mercantil, el Sol de Cádiz, del que hablaremos cuando hablemos del padre Vélez. Porque existía, por decirlo así, un anti-Cádiz. Un anti-Cádiz quiere decir una anticonstitución de Cádiz, al menos en los principios que se estaba fraguando esta. Claro que hubo hombres presentes ahí muy importantes, ¿no? Es decir, que de los cuales hablaremos cuando hablemos pues de toda la literatura, no solo del Sol de Cádiz, sino las obras del filósofo Rancio, por ejemplo, o las obras del padre Vélez, ¿no? O de la actitud del cardenal Inguanzo, etc. Hubo también, claro que sí, hubo hombres de valía, en poco número, entregados a defender los derechos y patrimonio de la Iglesia, la protección de la fe católica, las libertades públicas que nacían de los fueros, ¿no? La organización corporativa tradicional, la entidad genuina de la monarquía española y de las Cortes. Todo eso estaba puesto en tela de juicio, y ellos vinieron a proteger esas convicciones fundamentales. Pues bien, aquí recojo unas palabras de Andrés Gambra muy interesantes, ¿no? Dice: manifestarse en contra del liberalismo triunfante en el Cádiz de las Cortes debió de ser una empresa harto incómoda. La movilización de los liberales en el escenario gaditano, orquestada con sorprendente eficacia desde el principio, cogió desprevenidos a muchos diputados y fuera de Cádiz al común de los españoles. Los liberales se habían hecho rápidamente con las riendas del poder y redujeron a sus oponentes a una situación permanente de fuera de juego. Cualquier gesto de hostilidad hacia la ideología imperante, revestida como estaba de un convincente aire de modernidad,
resultaba poco airoso, siendo así además que la pretensión de reivindicar el orden tradicional se hallaba lastrada por la imagen deteriorada de la monarquía. Pues bien, esto es así. Existía un grupo reducido, también de absolutistas, fernandinos. Y aquí hay una cosa importante, no hay que confundir, como confunden muchos autores, a veces aposta, ¿no?, a los realistas con los absolutistas. Se hace con gran ligereza, sin entender la diferencia entre el absolutismo y lo que era el realismo antiliberal y tradicionalista, que era otra cosa. Este último mostró sus cartas, por ejemplo, cuando el obispo de Orense, ese gran hombre, don Pedro de Quevedo, sin miedo alguno, se opuso a prestar juramento a las nuevas Cortes. Y es que el proyecto liberal hacía de la soberanía popular un principio dogmático y acomodaba sus intenciones a las máximas y principios de la Revolución Francesa. Y el obispo de Orense, que además era presidente de la regencia, admirable siempre por su rectitud, por su coherencia, se opuso y fue confinado durante 4 meses en reclusión. Y es que está claro que la soberanía nacional es el tema clave donde se estrellaban, está claro, en direcciones contrarias, los realistas y los liberales. Pero la soberanía nacional es el tema clave. Los liberales hablaban de soberanía nacional, entendiendo nación como un ente ideal, abstracto, distinto de la suma de los individuos, del pueblo o de las provincias que lo integraban. La nación era soberana, decían los liberales, porque este es su natural y es su irrenunciable condición. No se disimulaba para nada qué es lo que late detrás de esta concepción. Es una visión claramente inmanentista, y aquí es el problema, ¿no? Una visión inmanentista del derecho, del Estado, de la naturaleza, que desemboca necesariamente en el pacto social. Otra vez Rousseau. El pacto social donde los individuos, libres e iguales por naturaleza, renunciarán a parte de sus libertades para constituir un Estado, una sociedad, a través, como decíamos, del pacto social, confiriendo la titularidad de la soberanía a la colectividad, es decir, a la nación. No obstante, a la larga, la tan cacareada separación de poderes se va a resentir en la práctica, ya que los liberales argumentan que no hay paridad entre los órganos del Estado, el monarca, las Cortes, los jueces, ¿no? Y por lo tanto las Cortes, nos dirán, como representantes que son de la soberanía nacional, deberán arrogarse la más alta función de la dirección en la política del Estado. En definitiva, se imponía una vez más el modelo revolucionario francés, como vemos. Son las teorías sobre el poder constituyente del abate Sieyes, de infeliz memoria, sacerdote también, sacerdote apóstata. La nación era soberana, decía Sieyes, podía, por lo tanto, otorgarse una constitución a sí misma, en la que plasmar sin ningún respeto a la historia ni a la tradición, en este caso ni a la historia ni a la tradición de España, una nueva forma de gobierno. Sí, así se instituía una nueva forma de gobierno, sin tener en cuenta ni la historia ni la tradición de España. Por otra parte, los realistas consideraban que tal y como se estaba redactando estos artículos de la Constitución, de esta manera la nación podía pues cambiar las antiguas leyes del reino, sin contar en absoluto con la quiescencia del rey, algo que para los realistas era del todo imposible, porque aseveraban que las leyes fundamentales eran un pacto bilateral que no podía ser anulado unilateralmente por ninguna de las partes. Esta era la visión realista. De ahí el combate decidido contra esta idea.
Para los realistas, la nación es verdad, la nación había reasumido la soberanía como consecuencia del trono vacante, de la crisis que estaba viviendo España. Pero eso no le daba patente de corso para hacer lo que ella quisiera en ausencia del rey, y menos en prejuicio de las antiguas leyes fundamentales. El pensamiento tradicional era que la soberanía era un atributo compartido entre el rey y la nación. Ese era el pensamiento tradicional. La nación, formada esta última como la suma de los estamentos y de las provincias. La historia nacional poseía, por decirlo claramente, un efecto prescriptivo. Tenía un poder prescriptivo. La monarquía, la religión, los pactos pretéritos suscritos entre el rey y entre los estamentos eran en sí mismos una constitución histórica que ya tenía España, y que se plasmaba en las antiguas leyes fundamentales, que eran inmutables. Así pensaban los representantes de la tradición. Está claro que esto deslegitimaba a todas luces al poder de las Cortes de Cádiz para abordar un nuevo proceso constituyente. Bien, aquí acabamos hoy este capítulo sobre las Cortes de Cádiz, para abarcar después los defensores del pensamiento tradicional, que lo haremos abarcando pues el pensamiento del filósofo rancio, de Fray José Vélez y de Hervás y Panduro y de otros autores importantes para la tradición española.